Bueno, nosotros somos Rolando, Tomás y Tania Marzaro. Estamos acá en el Centro de Clínica Médica del Hospital Italiano San Justo y hoy queremos presentar un pequeño caso que le titulamos Amnesia, ¿en qué pensamos? Ahora Tania les va a comentar un poco sobre el paciente. Bueno, pero sí. Bueno, se trata de un paciente masculino de 46 años de edad que consulta por un episodio de amnesia de 4 horas de evolución asociada a desorientación total, mientras realizaba actividad física. Luego de este episodio, el paciente tuvo recuperación ad integrum y no hubo presencia ni de síncopes ni de movimientos tónico-clónicos. Él, al momento de la guardia, se le realiza la anamnesis y sobre antecedentes tenemos que tanto personales como familiares niega, no toma medicación habitual, a no ser que sea creatina y proteína 4 veces por semana como preentreno. No es alérgico y nada, no tiene otra cosa. Se le realiza el examen físico, él está en buen estado general, con signos vitales estables. Al examen neurológico está hipolúcido, con desorientación en tiempo, pero orientado en persona y en espacio. No presenta déficit motor o sensitivo y el resto del examen físico está sin particularidades. Y es acá donde surgen diferentes hipótesis diagnósticas, están ahí puestas dentro de las más graves y las más importantes a tratar, y las más comunes también, que tenemos el ACV, tanto isquémico como hemorrágico como el AIT. Después tenemos lo que sería un síndrome confusional agudo y una encefalopatía, presencia de masas cerebrales, las convulsiones y episodios epilépticos, amnesia global transitoria y la amnesia psicógena. Así que nada, a partir de estas hipótesis diagnósticas se empezaron a realizar diferentes estudios para abordarlas. Acá se realizó primero una resonancia cerebral con difusión, en la cual se evidencia que no hay desviación de la línea media, tampoco hay presencia de masas cerebrales o hemorragias o lesiones isquémicas crónicas. Entonces se podría decir que dentro del grupo ACV se estaban descartando ya esas hipótesis diagnósticas. Paralelamente se realizó un laboratorio que estaba dentro de los parámetros normales en su mayoría, tanto la serie blanca como la serie roja. También el ionograma y el estado ácido-base estaba dentro de los límites normales, por lo tanto, una alteración en estos parámetros justificaría un síndrome confusional, pero como no estaban alterados se descartó. La glucemia estaba dentro de parámetros normales, sí estaba alterada la CPK y la creatinina, pero como el paciente había realizado actividad física de fuerza horas antes y también en contexto de deshidratación, estos parámetros no fueron tomados como relevantes para la clínica que él estaba teniendo, así que no se les dio importancia. Y se le hizo el screen de drogas en abuso, en el cual dio todas negativo, así que esta amnesia no se catalogó dentro de una causa tóxica, vendría a ser. Bien, también en guardia se le realizó un ECG, el cual no presenta alteraciones. El paciente tiene ritmo sinusal regular, una frecuencia de 60 latidos por minuto, y tanto los segmentos y todos los segmentos estaban dentro de parámetros normales. Luego de esto, se realiza una interconsulta con neurología, los cuales deciden hacer un electroencefalograma de sueño que dio normal, un Holter 24 horas y pedir una nueva imagen de cerebro con tiempos venosos y con contraste endovenoso. El cual acá lo que se evidencia son focos puntiformes, que son los que están ahí marcados, en ambos hipocampos laterales, que son debidos a cambios excitotóxicos, y este hallazgo junto con la clínica del paciente se llega al diagnóstico de amnesia global transitoria. Estos hallazgos, de la resonancia suelen verse más o menos entre el 60 y el 75% de los casos de amnesia global transitoria, y nada, a destacar que no siempre están, entonces el diagnóstico no sería imaginológico, sino sería más clínico. Y estos cambios excitotóxicos se deben a que hay una activación continua y excesiva que genera muerte celular por medio de activación del neurotransmisor del glutamato, y este neurotransmisor se activa como por ejemplo durante el estrés o la actividad física o la hipoxia, entonces podría justificar a nuestra paciente que estaba haciendo fuerza. Entonces, con todos la seguidilla de estudios que se hicieron, se descartó con la primera imagen el ACV isquémico, hemorrágico y el AIT como la presencia de masas cerebrales.
También que sea un confusional o una encefalopatía, porque el ionograma no tenía alteraciones, la glucemia estaba normal y el estado ácido de base también. Tampoco que sea por causa tóxica, porque el toxicológico dio negativo. El encefalograma dio negativo y aparte la clínica no era compatible con epilepsia o convulsiones, entonces también se descartó. Y en el ECG y en el ecocardio no había alteraciones, por lo tanto que es una posible arritmia, también fue descartado. Bien, con todo eso llegamos al diagnóstico de una amnesia celular transitoria. En este caso sería clásica, típica, vamos a hablar por qué. Que bien, como dijo Tania, es más que nada un diagnóstico clínico, no tan imagenológico, eso nos puede aportar o ayudar, pero el diagnóstico va a ser clínico. Siempre nos tenemos que encontrar con una amnesia anterógrada severa, vamos a ver que el paciente, y una amnesia retrógrada variable, esto va a hacer que el paciente tenga tendencia a hacer preguntas repetitivas o frases repetitivas porque él todavía tiene la identidad personal intacta, otro dato importante para el diagnóstico, pero tiene la incapacidad de formar nuevos recuerdos. Se pierde, sabe quién es, pero en general lo encontramos perdido, haciendo preguntas repetitivas de dónde estoy, qué pasó, sin otros signos neurológicos importantes, si hay algún signo de foco o alguna otra sintomatología o presentación, excepto, bueno, cefalea puede aparecer, algún mareo, pero si aparece algo más, tenemos que sospechar que no se trata de una amnesia celular transitoria. Siempre tiene que durar menos de 24 horas. Y lo que es importante es que es repentina. Y otra cosa que nos va a ayudar mucho en el diagnóstico es que haya sido presenciado por un testigo, porque eso nos va a asegurar justamente esto de que es repentina. Porque si el paciente estaba solo, puede haber presentado un TEC leve o algo y no vamos a tener la certeza. Tenemos que sospechar cuando no hay un testigo, hacer más énfasis en buscar otras causas, pero bueno, eso nos aporta el diagnóstico, pero tampoco descarta. Y como dijimos, la resonancia puede mostrar estas lesiones que vamos a hablar un poco más adelante, pero ya lo adelantó Tania, pero no hacen al diagnóstico. Lo más importante son esos criterios que están ahí abajo, que es lo que venimos hablando. La duración menos de 24 horas, sin foco neurológico, sin otros signos, y preservar la identidad personal. Todo esto se debe más que nada, ahí aparece una afectación más frecuente del hipocampo. Esa es la zona afectada. Esta parte es un poco más interesante entre factores desencadenantes y la etiología, que ya vamos a hablar de las hipótesis. Tal como le pasó a nuestro paciente, es muy común que durante un esfuerzo físico intenso, o relaciones sexuales, o actividad física de competencia, o estrés, todo este tipo de cosas hagan que se desencadene este episodio. ¿Por qué? Esa es la parte que se está discutiendo, que se trata de las hipótesis. La más fuerte, digamos, es la que comentó Tania, pero en realidad todavía no se pueden descartar que tenga otro origen. Y siempre se han barajado las principales, que son las que hemos puesto ahí, que antes se hablaba mucho de la hipótesis vascular, que era por algo isquémico o por alguna congestión venosa retrógrada que se presentaba más en Valsalva, pero la verdad es que, por un lado, eso puede explicar algunos síntomas, pero no explica que se ocurra una sola vez en la vida, porque la amnesia es un episodio más que nada de una vez en la vida. Alrededor del 15% de las personas nomás repiten episodios. Entonces, el tema vascular no termina de cerrar del todo porque no justificaría que se presente una sola vez. Después se barajó la posibilidad de que fuese epiléptico, que hubiese alguna correlación. La verdad que volvemos a lo mismo. Solo el 5 o 7% de las personas que ha tenido un episodio de amnesia celular transitoria tiene también un diagnóstico de epilepsia y no justificaría esto de la aparición una sola vez en la vida. Además, hicieron múltiples estudios para estudiar justamente la correlación entre estas dos entidades y cuando uno hace un electroencefalograma en un paciente con una AGT, como hicimos nosotros, no suele mostrar ningún hallazgo relevante y se han hecho después de control a estos pacientes más electro y nada, no ha aparecido ninguna alteración. Por otro lado, se barajaba la hipótesis de la correlación con la migraña, que también habían pacientes, muchos de los pacientes con AGT tienen antecedentes o tienen como asociación las migrañas y síntomas similares y desencadenantes similares, por eso en algún momento se nos confundió, pero tampoco termina de justificar una cosa a la otra. Los grupos etarios en los que se presenta son bastante diferentes, porque hablamos de las migrañas en pacientes más jóvenes, de 20, 50 años, de entre 20 y 50, mientras que el AGT aumenta la prevalencia y aumenta el riesgo de padecerlas con los años. Es más común en pacientes añosos. No es el caso de nuestro paciente, pero en general lo solemos ver en pacientes más de 50 años.
Por otro lado, lo que sí se ha hablado mucho y es la hipótesis más sólida del día de hoy es lo que había hablado Tania del estrés y las alteraciones bioquímicas. Más que nada, eh, porque durante ciertas actividades como las que vimos, las que están explicadas ahí, se liberan muchas hormonas de estrés, que esas mismas producen alteraciones ya en el funcionamiento neuronal, y eso va acompañado de, también explicaría que con la edad aumenta la permeabilidad de los vasos del circuito vascular del sistema nervioso central y los hace más predisponentes a estos cambios por las hormonas estresantes, estos cambios excitotóxicos. Esa es la etiología que hoy en día más se apoya, pero también tenemos que, bueno, hipoxia, hipoperfusión cerebral también se habló en la parte vascular, pero la verdad es que lo que parece ser es que es de origen multifactorial y no se puede definir puntualmente si hay una causa-consecuencia clara, sino más bien muchos factores predisponentes que terminan haciendo que se presente este episodio. Y como habíamos dicho, hacer un poco de énfasis en el tema de la neuroimagen, no es necesaria para el diagnóstico, sí lo soporte, digamos, porque alrededor del 70% presenta alteraciones, pero no hace el diagnóstico. En general, siempre hay un paciente que viene con alguna alteración del sensorio, nosotros le pedimos, o alteración del sensorio, o en este caso una amnesia, sí, nosotros le pedimos imágenes por guardia, así que es bueno tener en cuenta que si llegan a aparecer estos cambios transitorios, los que hablamos principalmente en hipocampo, más que nada en hipocampo izquierdo, por una razón todavía no está del todo explicada, tenemos que sospechar, si lo acompaña la clínica, que puede tratarse de un episodio en AGT. La realidad también es que al principio, en las primeras horas desde que se presenta, no suelen verse estos cambios, sino que después, entre 24 y 72 horas post episodio, pero igualmente si lo llegamos a encontrar, hay que tenerlo en cuenta. Se recomienda la resonancia, en ningún otro estudio de imagen, la verdad, debería hacerse ni de rutina ni para confirmar, como ya hablamos. Y lo otro también es que son cambios transitorios, así que no hay indicación tampoco de control imagenológico si ya tenemos el diagnóstico definido. Eso sería todo, era para hablar un poco de este tema que a veces se nos presenta, es más común de lo que parece y se nos puede pasar por alto pensando en cosas más graves que obviamente hay que descartar, pero también hay que tenerlo en cuenta. En el caso del paciente en particular, Sí. ¿qué era, cómo fue la clínica? ¿No recordaba qué parte, cómo fue? Él, ¿Qué sí recordaba? él estaba haciendo actividad física, tipo, él menciona así, estaba haciendo pecho plano en el gimnasio y no recuerda más nada hasta que la mujer lo trajo a la guardia. No recuerda cuándo dejó, tipo, la mujer no, No. la mujer, la secuencia es así, se encuentra en el gimnasio con la mujer le da las llaves del auto para que se vaya a la casa y él no recuerda nada de todo eso, nunca llegó a la casa, nunca se fue del gimnasio y cuando la mujer termina sus clases, lo va a buscar y él seguía dando vueltas en el gimnasio sin saber dónde estaba. Y ahí fue cuando lo trajeron de nuevo. Ah. Y fue en el momento que estaba haciendo Pecho. así. Eso es lo que me menciona. Con alta carga. Y es lo que Sí, suponemos, más que nada creatina. por tomar creatina y proteína supusimos que... Creatinina elevada, no por tomar creatina. Claro. Creatinina. Claro. Eso nos puede hacer pensar por la parte vascular, pero en realidad, como él no estaba acompañado, no sabemos si efectivamente cuando estaba haciendo pecho fue que empezó con este episodio de desorientación o fue después de toda la sesión en el contexto de todo el esfuerzo físico acumulado. Pues. La verdad no había nadie que lo pudiera ver, es como dijo Tania, la mujer lo encontró una vez que había terminado ya y después cuando ya se fue lo vio que seguía dando vueltas por el gimnasio. Sí, a ver, durante los episodios de Valsalva pronunciado, muchas personas pero el conocimiento fue bien conocido. De hecho, hay una maniobra por todos conocidos que los adolescentes, imagino que lo deben conocer, suelen abusar de ello, que hacen Valsalva y a su vez un compañero le aprieta el pecho hasta que el chico pierde conocimiento. ¿Conocen? Creo que lo llaman blackout, no sé cómo se llama eso. Lo hacen en los recreos, que es que el pibe toma aire, hace Valsalva y un compañero encima le aprieta el tórax hasta que se desmaya. No, porque por consiguiente hay una rémora circulatoria importante, porque el gasto cardíaco cae a cero, ¿no? Sí. Y entonces hay una hipoperfusión cerebral y el paciente desmaya. Eso sí va acompañado de lesiones vasculares, obviamente podría generar la situación de eslabón débil. Hay hipoperfusión general, pero en una zona donde hay una placa de ateroma genera un stroke, ¿no es cierto? La cadena se rompe por el eslabón más débil. Este hombre parece ser que bueno, está
joven, atlético, no pareciera tener, digamos, demasiada carga vascular, ¿cierto? Pero podría haber ocurrido una hipoxia transitoria. Es muy llamativo la lesión casi simétrica bilateral hipocampal. Es Y que antes no se ve. Sí, fíjate que acá lo O marcamos. sea que se ve Esa es la primera entre una y resonancia. otra, ¿hay cuánto tiempo? Y un poquito menos de 24. 2 horas. Mira, es muy marcada, claramente restringe, hiperintenso en difusión y cae en el ADC y de los dos lados, ¿no? Sí. Que es un área claramente de la memoria a corto plazo, ¿no? De fijación, ¿no? Porque los recuerdos de la infancia son frontales, ahí, pero ahí lo que hiciste en el momento se guarda transitoriamente ahí, ¿no? Y bien puntiforme, muy como dos pequeños lacunares, ¿no? Sí. Como dos Y pequeños. bilateral, que era lo que llamaba la atención. En nuestro caso hablamos con neurología al principio porque nosotros justamente dijimos, y por lo que leímos no hace falta hacer una imagen de control, pero bueno, como se había presentado cierta quizás duda diagnóstica al principio, después hicimos y vimos tal cual lo que decimos, entre 24 y 72 horas después, cuando mejor se nota y están las lesiones bilaterales en hipocampo, que es... Tuvimos una vieja el miércoles pasado. Sí, ¿No la hicimos el ingreso. ¿No la resonamos con esto para verlo esto? Con esto no. ¿Qué Con le este hicimos? protocolo ¿Tomografía? no. Era bastante evidente con la clínica, la tomografía no arrojaba nada. Y no hicimos ni Está siquiera bien. de resonancia. No hicimos resonancia. Está bien. Está bien, no está indicado, pero bueno, sería bonito si tenemos dos para comprarla. Sí. Y se fue el otro día, la señora estaba muy Sí. apurada para irse, no la podíamos mantener. También fue un episodio realmente muy, muy parecido, 4 horas que no recordaba nada y ya cuando estaba en el hospital ya estaba bien y quería irse y bueno, fue difícil, creo que se fue al otro día, ¿no? Sí, porque con este paciente lo mismo, parcialmente fue recuperando y reconoce el episodio, algo muy clásico, que reconocen el episodio como algo, sienten que algo está mal. Eso a veces la diferencia de la psicógena, que empiezan a fabular o empiezan a justificar cosas. El paciente se da cuenta de alguna manera, por eso lo de la identidad personal, que no recuerda. Por eso también es muy claro cuando empiezan a Hacen volver o fabulación de empiezan a relleno. Recuperar. Fabulan el déficit con un... Claro, o sea, eso en la como- parte psicógena, en estos casos orgánicos, no es común. O sea, no es común, no pasa. Entonces, como tiene esa conciencia, se nota cuando el paciente empieza a recuperar, empieza a decirlo, empieza a pensar que, me voy acordando de esto, lo otro. Igualmente todos estos pacientes creo que es casi imposible que no tengan una imagen, ¿no es cierto? Sí. Aunque la clínica sea subjetiva, nadie se va a quedar tranquilo hoy en día en no tener, descartarlos con un diagnóstico solamente clínico de imagen. Creo que hoy en día en cualquier hospital serio se liga una imagen para descartar los diagnósticos diferenciales, que no tengo una hemorragia, que no tengo un tumor, que bueno, que me parece que es lo protocolar que hay que hacer. Luego me quedo con el relato y tiene clínica de amnesia global transitoria. No es tan infrecuente, se ve relativamente bastante. Nosotros veremos 2 por año por lo menos. Se cuentan estos pacientes. En Policías en Acción está el caso de Filamoto y Candela. Claro. Candela, no, que no se acuerda después de todo eso, lo que Se preguntó. pone, lo gracioso es que se pone reverberante con la pregunta, como que decís vos, ¿no? Como no fijó un momento. En ese caso, igual que había muy preparado porque tuvo el TEC. Y el TEC me dio que dar Era el post-tech que fue ese. Sí, de la moto. Muy bien. Muy bueno.